estar en su presencia y poder estar presto para este momento que vamos a tener de la participación de la Cena del Señor. Agradezco a Dios la oportunidad, obviamente, a nuestro pastor. Gracias, pastor, por depositar su confianza y permitirnos poder participar en un momento como este. La explicación de la Sagrada, la explicación que nos da o la parte, cómo nos presenta la Sagrada Escritura, lo que es este momento tan especial de la Cena del Señor. Yo quiero que por favor vayamos a las Sagradas Escrituras y vamos a ir a Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. Vamos a estar considerando los versículos 18 al 20. Génesis 14, los versículos 18 al 20. Y dice este pasaje en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Diga conmigo, sacó pan y vino. Dígalo de nuevo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Yo quiero compartir con ustedes, gracias, se pueden sentar los que estaban en pies. Quiero compartir con ustedes esta breve plática que tendremos bajo el título Esencia de la Cena del Señor. Esencia de la Cena del Señor. Y quisiera iniciar, como casi siempre lo hacemos cuando nos toca dar una palabra, con un axioma. Y este axioma dice: cuando participamos de la Cena del Señor, siguiendo su verdadera esencia, nuestras vidas toman un nuevo significado que nos acerca más a Dios. Quiero repetirlo. Cuando participamos de la Cena del Señor, siguiendo su verdadera esencia, nuestras vidas toman un nuevo significado que nos acerca más a Dios. ¿Usted cree eso? Amén. ¿Crees eso? Amén. Mire, este pasaje en el que hemos leído esta noche es el primer pasaje donde aparece la nomenclatura pan y vino. Esta nomenclatura aparece en todo el texto sagrado unas 8 veces. La primera es ahí en Génesis capítulo 14 versículo 18, la segunda la encontramos en Proverbios 4:17, la tercera la encontramos en Eclesiastés 9:7, la cuarta en Cantares 5:7, la quinta en Isaías 36:17, la sexta en Jeremías capítulo 31 versículo 12, la séptima en Ageo capítulo 2 versículo 12 y la octava en Lucas capítulo 7 versículo 33. Si usted puede observar, en el Nuevo Testamento la nomenclatura solo aparece una vez.
Y uno dice, ¿y por qué aparece solo una vez esta nomenclatura pan y vino en el Nuevo Testamento solo una vez? Obviamente, los términos, ellos juntos en el Nuevo Testamento solo aparece una vez. Sin embargo, el Nuevo Testamento está lleno de la esencia misma de lo que es la institución de la Cena del Señor. Solamente que, por ejemplo, en el caso de Mateo, en el caso de Marcos, en el caso de Juan, cuando se habla de la Cena del Señor, se utiliza una figura retórica, un sinécdoque, se utiliza allí, y en lugar de decir vino, dice copa. Pero ya nosotros sabemos que al hablar de la copa, no es hablar del cristal o del barro del que estaba compuesto la copa, sino que aquí estaba hablando de la sustancia que contenía la copa, que obviamente era vino. De todas estas veces que aparece, de estas 8 veces que aparece, la primera es la que hemos visto y está ligada, es una prefigura, es el anuncio de la celebración que hoy nosotros vamos a realizar o estamos prestos a participar. Y esto es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque se practica cuando todavía no existía el judaísmo. Solamente tenemos a Abraham. El pueblo de Israel, la nación de Israel, viene de Abraham. Pero esta primera vez que aparecen, ¿verdad?, estos elementos y que nos están prefigurando lo que se iba a establecer e iba a ser fuente principal del cristianismo, una de las fuentes principales del cristianismo, se celebra con Abraham cuando aún todavía él no, o de él todavía no había salido la nación hebrea. De manera que en Abraham ya nosotros estábamos representados en la celebración de la Cena del Señor. No se puede dar una explicación de la Cena del Señor sin señalar que es una de las principales doctrinas en el seno de la Iglesia del Señor, en su diversidad. Ni debemos ignorar la existencia de distintas formas de concepción respecto a la misma. El debate histórico se concentra en 3 módulos principales, a saber, la transustanciación, la creencia de que literalmente el pan y el vino se convierte en el cuerpo y la sangre; la consustanciación, donde se habla de un milagro que ocurre al momento de estar oficiando la Cena del Señor, y entonces aparece de forma literal la sangre y el vino y se mezclan con los símbolos o con el vino y el pan. Y la tercera es la simbolización, de donde siempre, ya por el mismo término que encierra, siempre el vino será vino, el pan será pan, pero representa, tiene una representación tanto del cuerpo del Señor como de la sangre que el Señor iba a derramar o derramó por nosotros. Sin embargo, en esta ocasión quiero hacer énfasis en cuál es la esencia de la celebración de la Cena del Señor. ¿Cuál es la esencia? Obviamente, para hablar de la esencia tenemos que conocer el significado de lo que es esencia. Y cuando hablamos de esencia, hablamos de un concepto filosófico que designa aquello que hace que una cosa sea tal cosa. Hablar de esencia o la esencia misma contradice o es un término contrario a lo accidental, que indica que cuando se habla de esencia se está hablando de lo opuesto a algo accidental, de manera que eso no está ahí por accidente,
Eso no está ahí por casualidad, sino que es su esencia, es lo que es. Según Aristóteles, la esencia no es más que la naturaleza y la realidad de las cosas, según nos expresa la Enciclopedia Encarta 2007. En tal sentido, entonces, podemos decir que la celebración de la Cena del Señor es de naturaleza divina y no humana. Ahí comienza la esencia, sabiendo que es de naturaleza divina y no humana. Y aquí en el versículo 18 que hemos leído, comienza diciéndonos que Melquisedec, entonces dice rey de Salem, y luego de decir rey de Salem dice sacerdote de quién, del Dios Altísimo. ¿Y qué hace él? Saca pan y vino. La Santa Cena viene de Dios y no del ser humano. Es constituida, es instituida en Dios. Es de naturaleza divina, de manera que nosotros, seres humanos, no podemos manipular ni podemos disponer, sino más que seguir lo que ya, los parámetros que ya Dios ha establecido al momento de participar de la celebración de la Cena del Señor. No es lo que yo quiera, no es lo que yo crea, es lo que es establecida por el Señor. Procede del Señor y Él es quien establece los parámetros, Él es quien establece en qué contexto debe celebrarse la Cena del Señor. Una segunda naturaleza que vemos es que la celebración de la Cena del Señor es de naturaleza espiritual y no carnal. Repito esto, es de naturaleza espiritual y no carnal. Lo que indica que cuando hablamos de la celebración de la Cena del Señor, aunque sabemos que al inicio la iglesia primitiva la celebraba en un ágape, en un compartir, en un momento de coinonía, en un momento de amor, sin embargo, debemos saber que no debes movernos a la celebración de la Cena del Señor asuntos carnales. Y eso lo vemos en Corintios. Pablo explica lo que había pasado. Aquellos ágapes se habían convertido en lugar de un momento de amor, un momento de compartir, se habían convertido en un momento de envidia por un lado, de división por otro lado, ¿de acuerdo? Y de discriminación por otro lado. Porque no habían entendido la esencia real de esta celebración. Cuando decimos que es una naturaleza espiritual y no carnal, tenemos entonces que refleja una relación entre Dios y el participante. Cuando estamos en la celebración de la Cena del Señor, ahí está implícito la relación de el participante y del Señor. Y en el versículo, si usted observa, en los versículos 18 y versículo 19, especialmente en el 19, vamos a ver que el sacerdote del Dios Altísimo, a quien bendice, es a Abraham. ¿A quién bendice? A Abraham. Pero habían 318 personas, aparte de Abraham, que habían ido con Abraham para liberar a Lot. ¿Y por qué solamente se bendice a Abraham? Porque el que tenía la relación con Dios, el que tenía una relación con Dios era Abraham. No eran sus criados, no eran sus esclavos, ni eran sus aliados. La relación estaba entre Dios y Abraham. Por ende, la Santa Cena, la celebración de la Santa Cena, apunta a una relación entre Dios y el practicante o el participante.
Pero cuando hablamos también de esta naturaleza espiritual y no carnal, la Santa Cena refleja el sometimiento a la autoridad del Creador de parte del participante. ¿Eh? Sometimiento. Por eso usted observará que dice ahí en el versículo 19: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Lo que diga, cuando celebramos la Santa Cena, cuando estamos en el acto ceremonial de la Cena del Señor, allí se refleja de forma implícita nuestro sometimiento a la autoridad, al poderío del Creador, porque Él lo ha establecido, y a nosotros practicarlo estamos bajo este sometimiento. Pero la celebración de la Cena del Señor tiene una tercera naturaleza, y es que es de naturaleza litúrgica y sacramental. Litúrgica y sacramental. Si usted va al versículo 20 conmigo, encontrará que dice: y bendito sea el Dios Altísimo. Bendito sea el Dios Altísimo, dice el texto, que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Cuando hablamos de una naturaleza litúrgica y sacramental, entonces esto nos lleva a decir que la Cena del Señor no debe realizarse o practicarse en cualquier ambiente, sino en un ambiente, en una actitud de reverencia y humillación. Imagínese en el centro de una discoteca, chabacaneando, un grupo decida: vamos a preparar la Cena del Señor. Imposible. No debe ser realizada en cualquier ambiente, sino en una actitud de reverencia y humillación. En el momento que nosotros estamos celebrando, debe haber en nosotros esa actitud reverencial. Esa actitud de humillación debe estar en nosotros. Pero cuando hablamos también de naturaleza litúrgica y sacramental, esto indica que al celebrar la Cena del Señor se debe producir una adoración desprendida en el participante. Cuando la actitud es la correcta, al momento de participar, nuestras almas se compungen, nuestros ojos se llenan de lágrimas, sale de nosotros una adoración desprendida al saber que no somos merecedores de ser parte de lo que están celebrando tan significativo ceremonial. Pero que en su misericordia Dios permite que nosotros estemos ahí. Que en su misericordia Dios permite que tú y yo estemos ahí. Amén. En conclusión, mis amados, quiero recordarle o participarle que al momento de celebrar la Cena del Señor, como ya hemos visto, hay una esencia en esta celebración que se reparte en tres naturalezas. A saber, la naturaleza divina, no humana, naturaleza espiritual no carnal, y naturaleza litúrgica y sacramental. La naturaleza divina nos debe recordar frente a quién nos encontramos en el momento del ceremonial. La naturaleza espiritual nos acerca a Dios y a nuestros hermanos de la fe.
Y la naturaleza litúrgica y sacramental nos debe llevar a reverenciar, a adorar de forma desplendida al Creador del universo. Dios te bendiga. Vamos a dar un aplauso precioso. Entonces tenemos que reafirmar que cuando se celebra el desarrollo de la liturgia, personas que no tienen una relación con el Señor, todo el que está en una congregación, hasta los niños, dale la Santa Cena, ahí se cae, no está bien. Aquí hay iglesias en la ciudad que le dan la Santa Cena, mire, a gente que no son cristianas aún, no han hecho nunca una profesión de fe. Nosotros amamos de todo corazón a los inconversos, aunque sean nuestros familiares, padre, madre, tío, primo, pero si nos acompañan en el templo no podemos llevarlo a que tomen la cena, porque es una contradicción grande. Es así. Eso es algo delicado, hermano. Miren, delicado. Es algo delicado. Así que vamos a llamar ahora a personas oficiales de la congregación para que oren por los elementos. Reitero que patrocina que personas que todavía no han hecho una decisión por Cristo tomen la Santa Cena, le están haciendo un daño enorme, porque dice que el que la toma sin esa justicia atribuida por Cristo, sin la limpieza del pecado, dice que juicio come. Oiga bien, juicio come. Ese es un daño que se le hace, porque el pecador no sabe. Él no sabe. Tú lo llamas a tomar la cena, él la toma, él no sabe. Quien tiene que cuidarlo y defenderlo somos nosotros, que ya conocemos a Cristo. Es así. Así que vamos a pedir que los oficiales, ancianos y ancianas, pues pasen y vamos a pedir la música. Luego que oremos, entonces vamos a llamar a todo el pueblo. Vamos a orar primero por los elementos. Adelante, Jackie, súbete.